Bendito. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, hermanos, por permitirme entrar nuevamente a vuestros hogares. Gracias, Señor Jesús, por darme la oportunidad de expresar tu palabra. Saludo en este día a la hermana Madeleine Chávez Graos, a su esposo, el hermano Emerson, también a sus adoradas hijitas Estrellita y Alecita Peña Chávez. Que el Señor bendiga mucho a esta linda familia. El mensaje para hoy lleva por título el sacrificio de Cristo en la cruz. La lectura bíblica se encuentra en 1 Corintios capítulo 1 del 18 en adelante. Vamos a dar lectura. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asunto de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues que el mundo, mediante la sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Agradó a Dios servir a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropiezo y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios bendiga, amados hermanos, su palabra. Después de haber transcurrido siglos de la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, el cuadro del Calvario permanece y los creyentes se glorían. Cuando el apóstol Pablo visitó la ciudad de Atenas, vio que era una ciudad de personas muy inteligentes. Eran inteligentes e intelectuales. Pablo les dijo: yo no me propongo saber algo entre vosotros sino a Jesucristo crucificado. En otras palabras, les dice: no he venido para que ustedes me enseñen, sino yo les traigo un mensaje. Cuando le preguntaron a Pablo cuál mensaje traía, él sin pérdida de tiempo les dijo: predico a Jesucristo al que han crucificado. Para la gente de Corinto, la predicación de la cruz era locura. Pero Pablo dijo: lo loco de Dios era más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. En aquel lugar de Corinto
se le conocía como el lugar de la sabiduría humana. El sacrificio de Cristo en la cruz era piedra de tropiezo para los judíos y para los gentiles era pura locura. Pero nosotros que hemos experimentado el nuevo nacimiento, podemos repetir lo que dijo Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para todo el que cree. Los ojos de nuestro entendimiento han sido abiertos para ver y comprender la sabiduría que es superior a toda sabiduría, y el centro principal es la persona de Jesucristo. Para millones de personas que perecen en el pecado, el Evangelio del Señor Jesucristo crucificado es todavía locura. Pocas son las personas que reconocen que las respuestas a los problemas se encuentran a los pies del Señor Jesucristo. Cuando estamos a los pies de Cristo y miramos a un mundo perdido y frustrado, Dios hace las siguientes preguntas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Cuando el mundo, a pesar de su humana sabiduría, fracasó en su esfuerzo para reconocer y explicar a Dios por medio de la filosofía, Dios en su sabiduría determinó salvar a todo aquel creyente por la locura de la predicación. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. El Evangelio nos muestra a un Jesús colgado en un madero, nos revela una víctima sangrienta, nos muestra la sangre de Cristo derramada por toda la humanidad. Pero el mensaje de la sangre derramada para muchos es repugnante y no quieren saber nada, más bien le dan la espalda al cuadro de la cruz. Hay miles de personas que están dispuestas a aceptar el carácter de Cristo, pero no reconocen que fue a la cruz por sus pecados. Al contemplar el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros notamos varias cosas que debemos reconocer. Primero, debemos reconocer la más clara evidencia de la culpa del mundo. Cuando crucificaron a Jesucristo, el pecado llegó a ser lo más cruel, llegó a exhibir el más terrible aspecto del pecado. Nunca se había visto algo más negro y feo que lo que se vio en la cruz del Calvario. En la cruz vemos la terrible corrupción del corazón humano. Dice la obra de Dios que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Muchas personas afirman que el hombre ha mejorado. Dicen que el hombre ha mejorado moralmente a través de los siglos. Dicen que si Jesucristo volviera, no sería crucificado. Más bien se le daría una bienvenida grande y gloriosa. Yo pregunto, ¿cree usted, amado hermano, que así sería? El Señor Jesucristo, amados hermanos, se acerca a nosotros todos los días. Se acerca con su palabra, que es la Biblia. La pregunta es, ¿lo estamos leyendo? Se acerca el Señor a su iglesia. ¿Asistimos a la iglesia? El Señor Jesucristo se acerca a nosotros a través de nuestras necesidades.
Pero todo esto lo pasamos, amados hermanos, por alto. Esto nos permite creer que si Cristo volviera hoy en su segunda venida y fuera humano como en su primera venida, sería crucificado más rápido que aquel momento el cual lo estamos recordando que hace más de 2000 años. Amados hermanos, el pecado nunca deja de ser. Muy por el contrario, como un cáncer, se va empeorando. Esa es la razón por lo que uno se atreve a pensar que nuestro Salvador recibiría la misma acogida, el mismo trato que recibió hace más de 2000 años. Para ser un poco más precisos, algo de 2020 años. Todos sabemos que Jesús nunca cometió un solo pecado. Más bien entregó su vida entera haciendo el bien. Pero aún así, en el terrible tribunal de Pilatos, se escuchó el grito de crucifícale, crucifícale. Todo el pueblo había presenciado, amados hermanos, sus milagros, había escuchado sus palabras de gracia, de amor. El pueblo había visto cómo se preocupó por el sufrimiento humano. Si todo esto conocía el pueblo, nos preguntamos por qué ese grito de crucifícale, crucifícale. ¿Por qué ese grito malo y asesino? La respuesta solo se encuentra en lo más profundo del corazón humano. Creemos, amados hermanos, que la naturaleza humana no ha cambiado. Al ponernos hoy delante de la cruz, nos recuerda aquella escena del Calvario, y al no sentir amor ni compasión por aquel ser que estuvo siendo crucificado, es una evidencia clara que el hombre no ha cambiado y que siempre es perverso. En Romanos capítulo 3, versículo 23, Dios mismo declara o exclama diciendo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También en la cruz encontramos que Dios odia el pecado y dice en su palabra: el alma que pecare, esa morirá. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Para comprender la actitud de Dios hacia el pecado, tenemos que considerar el propósito de la muerte de Cristo. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, el Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Esto significa que no podemos obtener el perdón de nuestros pecados si nuestra deuda no es cancelada. Dios no tolera el pecado y demanda castigo. El castigo es para el que no se arrepiente y tiene pena de muerte. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, declara que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, si Dios envió a su Hijo unigénito a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, eso nos muestra que el pecado ante los ojos de Dios debe ser algo terrible, muy desagradable. También, al contemplar la agonía de Cristo en la cruz, vemos el amor y la gloria de Dios. Dios quiere que comprendamos algo de su inmenso amor para con los pobres pecadores. Del Señor Jesús, amados hermanos, recibimos cada día muchas bendiciones, pero nada es comparable al sacrificio del Calvario. Juan capítulo 3,
versículo 16. ¿Quién no sabe este hermoso pasaje, hermanos, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su amado Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma diciendo: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por el impío. Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En cuarto lugar, Cristo en la cruz nos muestra el camino a la victoria. Gloria al Señor. Todos en algún tiempo hemos experimentado la derrota por la influencia de Satanás. Hemos sido esclavos del pecado y hemos vivido dominados por el poder del diablo. Pero Cristo en la cruz es el camino por el cual Dios nos libra del pecado y de las garras de Satanás. De modo que los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, podemos proclamar que la naturaleza de Satanás no tiene dominio sobre nosotros. Nuestro viejo hombre ha sido ya crucificado con Cristo, nuestro Señor. De manera que ya no tenemos que servir más al pecado. La palabra de Dios nos promete que el pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros. Sin embargo, miles de personas luchan con la tentación y con el pecado. Los celos, el orgullo, las murmuraciones, la glotonería y todos los apetitos carnales que el diablo usa para dominar al hombre. Todo esto son trampas de Satanás. Sin embargo, en Cristo hay poder para vencer todas estas tentaciones. Gloria al Señor, amados hermanos. Amados hermanos, estemos seguros que Dios nos dará la victoria. Entonces digamos como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo. La palabra de Dios dice que Él mira a los hombres de dos clases: ve a los creyentes y a los incrédulos. Él mira a los que están preparados para ir al cielo y a los que van al infierno. Dios solo es Padre de los que le obedecen y confían en Él. Claramente nos habla en Juan capítulo 8, en el versículo 44, cuando dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto significa que muchos no tienen el derecho de llamarle a Dios Padre. Sin embargo, la Biblia habla de una hermandad que hay al pie de la cruz, porque la cruz es nuestra paz. Lejos de la cruz hay amargura, mala voluntad, prejuicio, odio. Cerca de la cruz hay amor, hay compañerismo, hay una vida nueva, una hermandad nueva. Hace más de 2000 años que Pablo dijo: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y comprendemos que este es el mensaje que el mundo necesita hoy en día. Predicar a Cristo crucificado es el mensaje de la esperanza, de la paz y de la hermandad hoy en día. No olvidemos, amados hermanos, que Dios es amor. Nos ama con un amor inmenso, un amor profundo, de tal manera que no escatimó enviar a su amado Hijo a morir en una cruz. Devolvamos ese gran amor, recibámoslo en nuestro corazón, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador personal. Amados hermanos,
Dios les bendiga. Hermanos, les invito el próximo domingo a participar a partir de las 10 en un mensaje también del Señor. Un abrazo para todos, hermanos. Que Dios los bendiga. Que Dios les cuide, amados hermanos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por